Y bueno, ya para dar por terminado este capítulo, les iba diciendo que justamente estas células sanguíneas tienen una serie de precursores y todas provienen de una célula madre hematopoyética, obviamente, que va a dar origen a una línea linfoidea y a una línea mieloide. Obviamente la línea linfoidea va a dar origen a los precursores linfocíticos, precursores tipo B, precursores tipo T, precursores NK, y todos estos precursores, ¿sí?, tanto de la línea linfoidea como la línea mieloidea, se van a encontrar dentro de la médula ósea roja. Y solamente los componentes maduros se van a encontrar en la sangre. Por ejemplo, hablemos de el precursor de los eritrocitos. Los eritrocitos tienen sus precursores, sí, que básicamente es una célula progenitora de megacariocitos eritrocitos. Se conoce con la nomenclatura de MEP. Aquí tenemos entonces a la precursora de los eritrocitos que se denomina proeritoblasto. Este proeritoblasto, ¿sí?, va a dar origen a una célula llamada eritroblasto basófilo. Todas estas células, tanto el proeritoblasto como el eritroblasto basófilo, son células que poseen núcleo. Este eritroblasto basófilo da origen a un eritroblasto policromático que da origen a un eritroblasto ortocromatofílico, que son células que aún poseen núcleo. Este eritroblasto ortocromatofilo da origen al reticulocito, que ya es una célula que ha perdido su núcleo, que es una célula inmadura, y ya como reticulocito pasa al torrente sanguíneo. Ya los reticulocitos generalmente son células que representan del 1 al 2% de eritrocitos en sangre total. Y obviamente madura hacia esta forma llamada eritrocito, que es la célula totalmente anucleada, que se encuentra en sangre periférica. Por otro lado, los megacariocitos, que son los que observamos aquí en este corte, donde vemos la médula ósea roja, una célula bastante grande que puede llegar a medir hasta 150 micras, multinucleada, que se fragmenta dando origen a las plaquetas, que son las células que están en sangre. Los megacariocitos simplemente se encuentran en médula ósea. Y así podríamos hablar de todos los progenitores, por ejemplo, de la línea mieloidea, que se originan del mieloblasto, que da origen al promielocito, y todas estas células, tanto los promieloblastos como promielocitos, se encuentran aquí en la médula ósea. Y luego dan origen a todas las células progenitoras, célula progenitora de neutrófilos, célula progenitora de basófilos, célula progenitora de eosinófilos, célula progenitora de monocitos, que dan origen a la forma madura, que es la forma que va a estar en circulación, que son los neutrófilos, basófilos, eosinófilos y monocitos. Y estas células pueden migrar al tejido conectivo también y se las va a seguir conociendo igual, a excepción del monocito, que una vez que pasa al tejido conectivo se conoce como macrófago. Y por otro lado, esta célula progenitora de basófilos y mastocitos da origen a la célula progenitora de mastocitos que, como tal, ¿sí?, con la nomenclatura MCP, que es célula progenitora de mastocitos, se dirige directamente al tejido conectivo, y esta célula progenitora de mastocito en el tejido conectivo da lugar o da origen al mastocito. Ahora bien, hablemos del hemograma. Como sabemos, el hemograma es un análisis de sangre completo, que es una cuestión de rutina muy común que se solicita a los laboratorios y que nos da una idea de las cantidades relativas, ¿sí?, y cálculos que se obtienen a partir de las células y de todos los elementos formes de una muestra de sangre. Básicamente todo hemograma consiste de una serie de elementos, como son el conteo de leucocitos, ¿sí?, que es básicamente nos puede dar ideas
de que si ciertos tipos de leucocitos se encuentran elevados o si los leucocitos se encuentran elevados, esto nos da una orientación de acuerdo a la clínica que presenta el paciente. Puede irnos relacionando con cuestiones de tipo infeccioso, se pueden elevar también por quemaduras, por fracturas o por cualquier tipo de lesión corporal. Básicamente estamos hablando que los glóbulos blancos representan o sus valores normales en un hemograma estarían entre los 5.000 y 10.000 por milímetro cúbico. Ese sería más o menos el valor normal de los leucocitos. Sin embargo, estos leucocitos también en el hemograma se puede distinguir de los tipos leucocitarios, recordando que existen los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los linfocitos, los monocitos, cada uno de ellos con valores normales. Generalmente los neutrófilos representan, como les había mencionado, aproximadamente un 55-65% de los leucocitos totales. Los linfocitos representan un 25%, 25-35%. Esto dependiendo de los laboratorios que dan valores referenciales. Los monocitos un 4-8%, los eosinófilos del 1 al 4% y los basófilos que representaban menos del 0.5% de los leucocitos. Por otro lado tenemos el conteo de los eritrocitos, que generalmente siempre está relacionado a factores intrínsecos que pueden afectar a su afección dentro de la médula ósea roja. Estamos hablando que los valores de los glóbulos rojos se encuentran entre los 4.5 a 5 millones por milímetro cúbico en hombres y puede ser un poco menor, entre 4 a 4.5 millones por milímetro cúbico en las mujeres. ¿Sí? Por otro lado, el hematócrito, ya que como lo habíamos mencionado al principio, era justamente un valor referencial, en donde básicamente se representa el volumen de los glóbulos rojos con relación a la sangre total, ¿no? Recuerden que el hematócrito siempre se expresa en forma porcentual. Y estamos hablando que los valores normales de un hematócrito oscilan entre un 42, un 50% en los hombres y un 38 a un 48% en las mujeres. Por otro lado, otro valor que se muestra en el hemograma es justamente el valor de la hemoglobina, ¿sí? Que siempre va a tener un valor referencial entre los 13 y los 18 gramos sobre decilitros en hombres y de 12 a 16 gramos sobre decilitro en mujeres. ¿Sí? Esto nos permite un poco evaluar cómo se encuentra. ¿Sí? Básicamente la concentración de la hemoglobina es un reflejo de la capacidad que tiene el eritrocito para transportar el oxígeno. Recuerden que los valores de tanto el hematócrito como la hemoglobina son pruebas principales que pueden demostrar la presencia o la ausencia de trastornos como la anemia o la policitemia. Por otro lado, existen también los índices de eritrocitos, que básicamente consisten en el volumen corpuscular medio, que es como el tamaño de la población eritrocitaria. Estamos hablando que un tamaño normal, los valores normales de este volumen corpuscular medio oscila entre 80 y 90 femtolitros, ¿ya? Y si es que este valor o este índice eritrocitario del volumen corpuscular medio nos permite justamente interpretar los tipos de anemia, ya que si es que este volumen corpuscular medio se encuentra por debajo de los valores normales, podríamos encasillar un tipo de anemia, ¿sí? Dentro del grupo de las microcíticas, mientras que un volumen corpuscular medio aumentado podría orientarnos hacia otro diagnóstico, ya que este tipo de anemias entrarían dentro de las anemias
macrocíclicas. Por otro lado tendríamos la hemoglobina corpuscular media, cuya nomenclatura, o sea, las siglas MSH, un homograma, ustedes ven esas siglas MSH, nos referimos a la hemoglobina corpuscular media, que nada más es el valor que muestra la cantidad de hemoglobina que posee un eritrocito, y los valores normales están entre los 27 y 32 picogramos. ¿Sí? Es más o menos cómo está oxigenando esa persona. Por otro lado tenemos la concentración media de hemoglobina corpuscular, que es un valor que nos ofrece un porcentaje de la concentración de hemoglobina que existe en un eritrocito. ¿Sí? Es un valor porcentual cuyos valores normales oscilan entre el 33 y el 37%. Por otro lado, existe la amplitud de la distribución de los eritrocitos, que muestran que si los eritrocitos son todos iguales o si son diferentes en tamaños y forma. ¿Sí? Esto se calcula gracias a mediciones y son muy útiles para los estudios de pacientes en los cuales se sospecha talasemia, que son un tipo de anemias en donde hay una malformación en los eritrocitos. ¿Sí? Entonces esta malformación de los eritrocitos hace que hayan unos más grandes, más pequeños, y justamente esta amplitud de distribución de eritrocitos, cuyas siglas son RDW, nos permite un poco valorar ese tipo de enfermedades. Y por último tenemos al conteo de plaquetas o conteo de trombocitos, que es muy importante para conocer el estado de la coagulación de esa sangre. Por ejemplo, una disminución, una trombocitopenia, o una elevación, una trombocitemia, que puedan estar relacionados a varios tipos de trastornos. Por ejemplo, una trombocitemia, que es una elevación, puede estar relacionada a trastornos proliferativos de la médula ósea, pueden estar relacionados a procesos inflamatorios o a una disminución de la funcionalidad del vaso. ¿Sí? Por otro lado, la trombocitopenia, que es un conteo bajo de trombocitos, generalmente puede estar relacionada a una producción disminuida de plaquetas en la médula ósea. Por ejemplo, leucemias, procesos infecciosos, que también puede estar relacionados a esta disminución de plaquetas, a la deficiencia de la vitamina B12. ¿Sí? O a un aumento de la destrucción de estas plaquetas en tejidos periféricos, como se da en las enfermedades autoinmunes o en síndromes como la coagulación intravascular diseminada. Bueno, básicamente eso es lo que se puede rescatar en cuanto a tejidos sanguíneos. Si tienen dudas, preguntas, pueden comunicarse por medio del Rincón de la Histología. Ahí hacemos preguntas, test en las historias súper interesantes que pueden prepararlos o pueden afianzarlos, o pueden afianzar todos esos conocimientos que ustedes tienen dentro de la cátedra de histología. Conmigo será hasta la próxima, posiblemente en un video de respuesta inmune. Nos vemos, chicos, pásenla lindo, estudien y bueno, espero que les haya servido esto para sus clases. Así que nos vemos en otra ocasión. Chao.